Muy buenos días, arrancamos una semana más y el día de hoy les traigo una rutina que estoy seguro que les gustará bastante, pues es una rutina donde nos enfocaremos a glúteos firmes, ¿ok? Con dos técnicas muy sencillas. Antes de mostrarlas, le vamos a dar la bienvenida a Super Lizette Roger. ¿Cómo estás? ¿Bien? Mucha energía. Y también un fuerte abrazo, un saludo grande allá al estudio. Nosotros empezamos con nuestro calentamiento, sencillo para el tren inferior, para ese glúteo. Entonces vamos a empezar a lanzar la rodilla al frente, ¿sale? Lanzo rodilla, 3 pasos y cambiamos, ya sabes. Vamos a estar en cada técnica 8 segundos y vamos a ir cambiando, ¿ok? Aquí ya estoy elevando la frecuencia, la temperatura del cuerpo y estoy preparando, estimulando mi glúteo. Después de haber pasado 8 segundos, nos vamos a quedar con 8 segundos llevando la rodilla derecha al frente, jalando fuerte, la punta de pie hacia arriba para tener un mayor rango de movimiento y los hombros atrás. Aprieta todo el cuerpo y ahí vas a encontrar el equilibrio, ¿ok? 3, 2 y cambio. Bien, cambio de pierna, jalamos fuerte, esos 8 segundos, derechita, derechito, hombros atrás y aprieto abdomen, entierro bien ese pie en el piso. 5, 4, 3, 2 y 1. Ok, vamos a darle eso mismo una vuelta más. Rodilla al frente. Ahora vamos a bajar los segundos a 6 segundos en movimiento. Después de esos 6 segundos, volvemos a estirar la pierna derecha. 3, 2 y 1. Ok, la pierna derecha arriba. Activamos bien ese glúteo, ese femoral. Jala lo más fuerte que puedas. Ahí es lo que vamos a trabajar y cambiamos, ¿vale? Después de 6 segundos, vamos a la otra pierna. Todo el cuerpo bien firme, duro, apretando desde el abdomen. No porque trabajemos el tren inferior del glúteo, no vamos a dejar de apretar el abdomen, ¿ok? Siempre conteniéndolo. 4, 3, 2 y listo. Con esos movimientos sencillos terminamos. Ok, vamos a hacer un movimiento para fuerza y un movimiento dinámico. El de fuerza nos permitirá ganar fibras musculares y el siguiente nos dará tono muscular. Entonces, sencillo, lo que vamos a hacer son desplantes llevando los pasos atrás. Lo vamos a hacer durante 30 segundos, ¿ok? ¿Preparada, Liz? Ok, pierna derecha atrás, llegas al fondo y regresas. Los desplantes son la mejor técnica para trabajar tus glúteos, ¿ok? Vas atrás, regresas. ¿Cuántos desplantes vas a hacer? Los que salgan en 30 segundos. Exacto. Muy bien, y no hay velocidad. Que la rodilla no supere la punta del pie y que quede a 90 grados. Ahí quedas a 90 grados, trabajas tu glúteo al regresar y listo. ¿Ok? La siguiente, vamos a irnos a plancha. Nos vamos a poner un poquito en diagonal nosotros. Vamos a estar en plancha y vamos a estimular justo el glúteo. Plancha baja para no estresar tanto los brazos. Ya tenemos la plancha y con el pie en flex, es decir, si tú estiras tu pie, le llamamos punta, flexionas, sería flex y vamos a llevar, patear con pierna estirada, lo llevamos el talón hacia arriba. Esto lo vamos a hacer durante 30 segundos. Después de 10 segundos, ¿qué tal? Duele. ¿Ok? Imaginamos que pasaron los 30 segundos, rodillas al piso, vuelves a acomodarte y cambiamos de pierna. Ahí está. Entonces, lo voy a volver a repetir de este lado para que lo tengas. Aquí estamos trabajando el glúteo. ¿Ve ahí cómo se estimula, cómo se contrae? 30 segundos. 3, 2 y 1. Muy bien. Y con esas dos técnicas tan sencillas, te prometo que vas a fortalecer primero, ganar fibras musculares y ese glúteo firme. Lo marcamos, vamos a hacer los desplantes, solamente da el paso hacia atrás, un poquito en perfilis. Bien, pierna derecha atrás, exacto, regresa, ves esa rodilla donde quedó, bien, ahí quédate. Fíjate ese ángulo de 90 grados y cuando ella hace el esfuerzo para volver al frente, está el trabajo del femoral y del glúteo. Vamos adelante. Muy bien, listo, ¿ok? Y las otras técnicas será en plancha baja, lo vamos a marcar con la pierna derecha, en baja para no estresar tanto, y regálame, estira tu pierna derecha, relájame una punta. ¿Cómo estaría? Esto es en punta, yo prefiero que estés en flex.
que dispares, que lances el talón hacia el techo y ahí se va a concentrar el entrenamiento justo en el glúteo. Y así estamos arrancando la semana. Espero que les haya gustado nuestra rutina del día. Yo soy tu coach Memo Corral. Esto es En Forma y contigo estuvo Lizeth Raye. Regresamos la cámara al estudio. Que sea un excelente inicio de semana llena de muchísimo ánimo.